Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy la última de todo el día, así que voy a tener que ponerle bastante energía como para que estemos despiertas en este momento. Bueno, en principio, como dijeron las compañeras, saludar la instancia, saludar la jornada, saludar al Colegio de Necochea y al Colegio de Provincia por la organización de este evento, por seguir promoviendo capacitaciones no aranceladas y que podamos acceder a una formación sin elitismos abierta para todos y para todas. Mucho de lo que dijeron las compañeras me identifica bastante, y a muchas de las compañeras que venimos teniendo un recorrido en la lucha feminista desde hace tantos años, así que bueno, en algunas cuestiones vamos a ir encontrándonos también en el relato que traigo para compartir. Lo que me interesa fundamentalmente es, como decía un poco Mónica al principio, que podamos seguir haciendo un recorrido de construcción de conocimiento colectivamente, tomando los aportes de la teoría crítica del feminismo, y sobre todo que podamos pensar, vinculado al trabajo social en particular, en qué medida y de qué manera tenemos una decisión respecto de nuestro posicionamiento ético-político en relación a nuestras intervenciones acerca de si asumimos o no la lucha antipatriarcal como una guía general en todas nuestras prácticas profesionales. Como fueron adelantando las compañeras, la categoría de género lo que nos permitió fue entender que existe una definición cultural de los roles, conductas y etcétera, que se fue asignando a cada identidad de género en sociedades y en tiempos históricos determinados, y que esto a su vez está atravesado por otras identidades como la de clase, el grupo étnico de origen. Pero ya no podemos quedarnos solamente con esto, sino que también tenemos que dimensionar que estos roles sociales lo que hacen es mantener una determinada estructura de dominación, que es el patriarcado, y que en mayor o menor medida somos millones los que sufrimos la violencia que este sistema nos genera. Este sistema patriarcal, que además se conjuga con un capitalismo, que lo que hacen es organizar las relaciones de producción a partir de una división social, pero también, como decía Mónica al principio, de una división sexual del trabajo. Son estructuras que se organizan en base a relaciones de opresión y de explotación, que son las necesarias relaciones desiguales de poder que los sostiene y que también ayuda a su reproducción. Son sistemas que aprisionan nuestros cuerpos, que los controlan y que los someten, y que por supuesto lo que hacen es desplegar una serie de sanciones morales, legales, represivas, entre otras, frente a todos aquellos y aquellas que decidamos desarrollar prácticas que vayan por fuera de este orden dominante. Estas relaciones de poder van a servir de sustento para las diferentes desigualdades y violencias de género a las que somos sometidas, especialmente las mujeres y quienes se identifican con un cuerpo feminizado, y también aquellas identidades de género disidentes o no hegemónicas. Lo que me interesa es que podamos analizar críticamente cómo en nuestra práctica profesional podemos llegar a legitimar este sistema de relaciones desiguales al que venimos haciendo diferencia, que podamos reflexionar de manera problematizada sobre las intervenciones cotidianas, interrogándonos y revisando nuestros atravesamientos ideológicos, y que podamos ir elucidando colectivamente cuáles son estas relaciones de sumisión, que podamos identificarlas como tales y que también podamos animarnos a luchar para su transformación. Voy a dar algunos ejemplos, seguramente me van a sobrar un montón, y hay un montón de compañeras y compañeros presentes que trabajan en distintos ámbitos y que desarrollan la práctica de trabajo social, pero bueno, voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver más con el ámbito en donde yo me desempeño. Yo trabajo en un programa que atiende a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Abordamos diferentes situaciones de abuso también en general, y con mujeres víctimas de violencia de género, o las mismas niñas que luego se hacen adultas y que también tienen que padecer este tipo de situaciones. Por eso quiero hacer algún análisis no solo también de las prácticas en concreto, sino de la orientación y la definición de las políticas públicas, que suelen ser el escenario mayoritario de nuestras intervenciones profesionales. Para empezar, cuestionar que cuando se habla de políticas de género dentro del Estado, se suele hacerlo solamente en relación a alguna temática en particular: violencia, salud sexual y reproductiva, etc. O de una institución determinada, dirección de la mujer, por ejemplo. Pero no se piensa en las políticas de género y a la perspectiva antipatriarcal como un eje transversal que tendría que estar en todos los ámbitos de intervención y en todas las áreas de inserción profesional. Resulta muy habitual también, y que aparezca con pocos cuestionamientos o con controversias, que las políticas públicas se manejen con una visión dicotómica de las relaciones de género, que solamente tome varones y mujeres como las únicas categorías posibles, y que no aparezcan
ninguna otra identidad de género que no sea de las hegemónicas. Esto se ve claramente, por ejemplo, en algunas instituciones como los paradores u hogares, donde tenemos solamente hogares para mujeres, hogares para varones. Y entonces, ¿qué sucede cuando trabajamos con población trans? O, por ejemplo, también en las estadísticas, me están diciendo que hable más lento, voy a hacer un esfuerzo por el tiempo, ¿viste? Yo me apuro. Bueno, venía hablando de esto, ¿no? De la división dicotómica y cómo también no solo en algunas instituciones se pone en juego, como decía antes, por ejemplo en los hogares, sino también cuando tenemos que entregar las estadísticas, muchas veces se nos piden datos cuantitativos en los programas en los que estamos trabajando, sucede lo mismo, aparecen dos casilleros, varón o mujer. Y lo más grave de esto no solo es que esté no contemplado otras identidades, sino que muchas veces nosotros, nosotras en nuestra práctica profesional nos arrogamos el derecho de arrasar la subjetividad de esas personas y en lugar de preguntarles cómo quisieran estar categorizados, que además, bueno, la categorización de por sí ya es bastante violenta, ¿no? Porque en realidad es algo que necesita el Estado y que muchas veces necesitamos nosotros, las profesionales, que no podemos tolerar, que muchas veces las identidades están en proceso de construcción y que no tienen una definición concreta en los tiempos que nosotros esperamos o los que esperan las políticas públicas. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se pueden realizar para tratar de generar otras prácticas. Nosotras, por ejemplo, en el programa donde yo trabajo, después de muchas disputas logramos que aparezcan otras identidades de género y que bien la carga de datos se puedan hacer visibles. Y esto es sumamente importante porque es dar un paso en relación, como dije recién, a la visibilización, pero también es acompañar las luchas y los procesos subjetivos de las personas que llegan a los programas del Estado. Es importante entonces asumir que estas categorías no son estancas y que sí, es cierto que es muy difícil cuando un pibe viene y te dice que se llama Nicolás y al otro día te dice que se llama Nicole y al otro día es Nicolás y después de 2 semanas es Nicole. Y esto es así porque las identidades se van construyendo y aunque sea algo que nos resulte sumamente difícil de llevar adelante en la práctica cotidiana, tenemos que tratar de regirnos por los deseos y las subjetividades de esa persona y no por las necesidades que tenemos nosotros en nuestros espacios de trabajo. Es importante también que pensemos cuáles son los roles que vamos reproduciendo o reforzando de aquellos que son atribuidos a cada identidad de género, como cuando, por ejemplo, hacemos una idealización del rol materno o le exigimos a la mujer porque es la única que aparece como visible en la familia, que asuma todos los roles de cuidado cuando estamos realizando nuestras intervenciones. Otro tema importante es también cómo se juega y cómo se nos juega a nosotros y a nosotras en la intervención profesional la heterosexualidad normativa que acompaña obviamente este patriarcado. Se asume por lo general a la persona de base como que es heterosexual, salvo que surja otra cosa. Un ejemplo muy concreto, muy sencillo y hasta quizás muy banal, pero muchas veces no le preguntamos a la persona si está en pareja, si tiene pareja, le preguntamos ¿tenés novio o tenés novia? Asumiendo que va a ser la identidad, que no es la misma identidad de género con la que se presenta esa persona. También sucede, por ejemplo, que en políticas destinadas a la prevención de diferentes tipos de violencia o, por ejemplo, cuando se hacen talleres en algunas instituciones como en las escuelas, es bastante inusual que se promueva el cuestionamiento de las relaciones de poder desiguales que son subyacentes a estas situaciones de violencia. Por ejemplo, cuando se realiza un taller sobre la prevención ante situaciones de explotación sexual, ante situaciones de trata, lo que se hace es promover medidas de cuidado individuales para las chicas, como si pasara por una responsabilidad de ellas, cuidado con la camioneta, cuidado donde estás, cuidado donde te pones, y no se trabaja con los varones para que no sean prostituyentes o no sean proxenetas, no se trabaja sobre que los varones no tomen los cuerpos como objetos, los cuerpos como mercancías, ni sobre cómo relacionarse desde relaciones de respeto o de igualdad, cuestionando los privilegios asignados que están desde la niñez, desde que los varones nacen, y que tengan relaciones de respeto y de igualdad no solo con las mujeres, sino también con otras identidades de género. Pensar la perspectiva de género muchas veces se da en las políticas públicas como una perspectiva de cuidado solamente hacia la mujer. Y lo cierto es que si quieren cuidarnos a nosotras, las mujeres y a las identidades disidentes, lo que tenemos que hacer es promover un trabajo que desnaturalice la desigualdad a la que somos sometidas día a día. En situaciones, por ejemplo, de abuso o de explotación sexual, muchas veces no se visibiliza situaciones de abuso hacia niños varones. Y si bien es cierto que la mayoría de las situaciones de abuso se ejercen sobre niñas, sobre adolescentes, esta negación, esta invisibilización del abuso en varones también está atravesado por un modelo hegemónico de la masculinidad. Se niega que los varones puedan atravesar este tipo de
vulneraciones. Muchas veces cuando los chicos traen algunos indicadores así como muy concretos, se los niega, o me pasa hasta el día de hoy de enfrentarme con profesionales que lo que me plantean es que en realidad esa es la forma que encontraron para presentar su identidad sexual. Es decir, que si hay un varón que abusa de un niño varón, es la forma que está encontrando ese niño o ese adolescente para plantear una identidad sexual o homosexual. Esto es bastante preocupante y sigue pasándome en la práctica cotidiana. En las situaciones también hay que prestar mucha atención, como decía antes, de abuso o de explotación sexual, tratar de abrir un poco la percepción y la escucha ante ciertos indicadores o ciertas cuestiones que pueden presentarse. Las situaciones de explotación sexual no son solo las de trata o se dan por medio del secuestro o en ámbitos prostibularios o con privación de la libertad. También las situaciones de abuso o de explotación aparecen por el intercambio de necesidades súper básicas, como la posibilidad de dormir en algún lugar, como la posibilidad de bañarse, como la posibilidad de obtener un par de zapatillas, ropa o por la dosis de alguna droga. Entonces es importante ir teniendo en cuenta algunos otros indicadores que van apareciendo, como por ejemplo si los chicos y las chicas de pronto acceden a bienes materiales que antes no podían hacerlo, se aparecen con ropa, con zapatillas, con celulares. Y un dato importante también es entender que las personas que ejercen violencia, que ejercen abuso, no solo sobre niños o niñas, sino también hombres violentos, proxenetas, ellos se presentan sin ningún tipo de tapujo en las instituciones en las que nosotros estamos trabajando. Saben que gozan de impunidad porque las causas tardan muchísimos años, muchas veces en avanzar, o no avanzan o se caen, y esto además tiene un entrecruzamiento con una perspectiva de clase y también con una perspectiva en relación a una idealización del rol de familia y con una construcción vinculada a un amor romántico, un amor por el cual hay que dejarlo todo y hay que someter nuestros deseos y nuestros sentimientos. Voy a poner un ejemplo muy concreto donde se entrecruzan todas estas cuestiones que dije recién: el atravesamiento de clase, la idealización de la familia como una llegada a una realización personal individual y esta construcción del amor romántico. Una situación que tuvimos de una niña que tenía 14 años y que ella presentaba como su pareja a un hombre de 50. Producto de este abuso nace un niño, había una prueba, digamos, concreta y contundente, y lo que me responden de una defensoría zonal, que es el organismo de aplicación de las leyes de protección integral en la Ciudad de Buenos Aires, es que no había que tomar ninguna medida porque por lo menos la chica había podido encontrar una pareja y había podido formar una familia. Entonces, esto es serio, digamos, esto pasa hoy, esto no me pasó hace 45 años, ni es porque no tenía una suficiente problematización o la perspectiva crítica del feminismo. Esto pasa hoy todos los días y es importante no naturalizar y seguir luchando y también discutiendo con los otros profesionales y otras profesionales que tienen este tipo de posicionamientos. Otra cuestión en relación a cuando laburamos con población travesti, trans, transexual, es asociar rápidamente la prostitución como una salida natural en relación a la posibilidad de conseguir ingresos. Y lo cierto es que más allá de que podamos dar un hermoso debate que me apasiona en relación a si la prostitución es trabajo o no, muchas de estas compañeras travestis están en esa situación porque no existe la posibilidad de un ingreso en un trabajo que tenga un mínimo grado de formalidad o que les pueda brindar alguna posibilidad de acceder a una actividad que no las someta a situaciones de violencia o de opresión. Entonces es importante también seguir dando estas disputas dentro del Estado, generar mecanismos de inclusión, de respeto, de igualdad y seguir luchando para reducir la flexibilización y el disciplinamiento que se presenta para esta población por tener que desempeñarse en trabajos que son con un altísimo grado de informalidad. Otro aspecto que quisiera compartir en relación a la intervención en estas situaciones, como sucede en todas las intervenciones desde el trabajo social, sabemos de la importancia de la escucha, de partir desde ese lugar para pensar nuestras estrategias de trabajo. Sin embargo, hay algunas características particulares que se presentan con personas víctimas de violencia, donde los relatos muchas veces suelen ser sumamente confusos, fragmentados, cuestiones que son consecuencia del estrés postraumático de situaciones
vivenciadas de estas características. Entonces es sumamente importante poder brindar un espacio de confianza, de contención y tomarlo como proceso, no acelerar los tiempos de las personas por los tiempos que nos pretenden imponer dentro de las políticas donde trabajamos, que no forme parte de nuestro proceso de trabajo las exigencias que se nos ponen desde lo institucional, sino poder conjugar esto defendiendo los intereses y los deseos de las personas que estamos acompañando. Es importante poder promover las potencialidades, las capacidades. Son personas que vienen con un proceso de subjetividad sumamente deteriorada y es importante que el proceso de trabajo apunte a fortalecer esa subjetividad. Muchas veces me pasa que discuto con otros colegas porque lo que me plantean es que no reconocen ese vínculo como abusivo o violento. Y esto es sumamente difícil de primera mano. Muchas veces estas personas que hoy las violentan, las abusan, las explotan, representaron en algún momento de su vida una figura de protección, una figura de proveedor económico también. Muchas veces en su niñez han sido quienes las retiraron de los circuitos de violencia que atravesaban dentro del grupo familiar. Todas estas ambigüedades, todas estas disociaciones, si hay alguna compañera acá presente de psicología lo va a poder explicar mejor que yo, son sumamente difíciles de revertir. Y muchas veces nosotros nos ponemos en una posición sumamente exigente donde pretendemos que sean las personas con las que trabajamos las que se adapten a las instituciones y no nosotros y nosotras desde las instituciones adaptarnos a los procesos que las personas pueden llevar adelante en ese momento determinado. Es importante que no minimicemos los relatos, que no descreamos, que no relativicemos. Un montón de cuestiones que pueden parecer atroces y hasta de ciencia ficción son reales y las personas las explican como pueden y en la medida que pueden. Entonces es importante que nos tomemos el tiempo necesario para hacer esas evaluaciones en profundidad y que podamos pensar las estrategias en función de esas situaciones particulares y no, por ejemplo, en función de los recursos que hay disponibles. A veces, por ejemplo, es necesario generar el ingreso a un refugio y resulta que no hay vacante. Y entonces pensamos una estrategia que quizás no tiene nada que ver con lo que esa persona necesita, pero lo hacemos porque ese es el recurso que hay. Lo que los invito es a pensar que cuando hay disputa, cuando hay articulación con las organizaciones sociales, cuando se genera un movimiento, de pronto puede que esos recursos aparezcan. Entonces no naturalicemos esta situación y peleemos para que se pueda trabajar desde el lugar que la persona necesita y no de lo que hay disponible dentro de las instituciones estatales. Es sumamente importante también generar un acompañamiento cuando hay procesos legales. Muchas veces llega la citación a declarar a la casa de la persona y no se tiene ni idea ni a qué se está yendo, si es una citación a declarar, si es una revisión en el cuerpo médico forense. Es importante que podamos explicar los objetivos de cada una de estas instancias, incluso si podemos hacer un dibujo, explicar cómo es el lugar, cómo es el espacio físico, quién la va a ir a ver. La justicia, por supuesto, no está excedida del patriarcado, de hecho es uno de los lugares donde se expresa más crudamente la justicia patriarcal y no tenemos en la mayoría de los casos experiencias muy felices en relación a cómo tratan a las mujeres víctimas de violencia, a los niños y niñas víctimas de abuso, de explotación sexual desde los operadores judiciales. Entonces es importante no solo acompañar en la previa, sino también poder tener un acompañamiento posterior para poder fortalecerse después de tener que haber reeditado ese hecho, porque contarlo es volverlo a vivir, porque las revisiones muchas veces son sumamente violentas y es importante no dejar en soledad a quienes estamos acompañando en ese proceso. Es necesario que podamos seguir trabajando junto a los equipos para que haya mayores procesos de formación, un poco lo traía la compañera, que luchemos por espacios de capacitación, que luchemos por espacios de supervisión, donde podamos hacer una resignificación y un análisis crítico, no solo de nuestras prácticas, sino también de las implicancias subjetivas y de todos los dolores y las impotencias que nos provoca el trabajo en estas situaciones. Es importante también seguir peleando porque esta formación se dé en el ámbito académico. La verdad es que lo cierto es que en la mayoría de las universidades todavía sigue siendo una materia optativa y no parte troncal de nuestra formación. Es decir, que lo que se interpreta es que da lo mismo si elegimos o no tener formación respecto de esto y que no es algo todavía que está tomado como algo central en nuestra formación profesional. Es importante y parece una obviedad, pero sigue pasando al día de hoy, que cuidemos el uso del lenguaje, por ejemplo en los informes, que no estén escritos todos en masculino, y muchas veces también sucede que aunque hoy contamos con la ley de identidad de género, si todavía la persona no pudo acceder a hacerse el documento de identidad nuevo, me mandan el informe con el nombre que figura en el documento de identidad, arrasando la identidad autopercibida y nosotros arrobándonos el derecho de definir quién es o no una persona o cómo se quiere llamar.
En relación a las políticas públicas, algo fue comentando la compañera recién, yo puedo hacer mi aporte como trabajadora del Estado. Sabemos que las políticas sociales en la actualidad, y sobre todo las políticas sociales y las vinculadas al abordaje en situaciones de violencia aún más vulneradas, hoy están focalizadas, desarticuladas, con un presupuesto que no se corresponde con el necesario, además de que muchas veces carecemos de los recursos materiales básicos que necesitamos para el trabajo cotidiano. Esto además se conjuga con una política pública precarizada en general, donde muchas veces no tenemos el acceso a derechos básicos. En mi caso, por ejemplo, son reiteradas las situaciones en las que luego de mucho trabajo se logra que un pibe, una piba que está en situación de calle y en situación de explotación sexual genere la demanda para entrar a un hogar. Y es realmente doloroso y sumamente complejo cuando no hay vacante en esos hogares y lo que se nos sugiere es que entonces le digamos a la chica o al chico que vuelva mañana, ¿no? Como si fuera un almacén que hoy no tengo harina y entonces que venga mañana a ver si me quedó. Por supuesto, los que trabajamos en esto sabemos que lo que pasa ese día muchas veces no se vuelve a repetir y que si se pierde esa oportunidad no se puede volver a generar esto. Entonces, ¿cómo es el Estado el que refuerza y reproduce esa violencia? En nuestro caso, las pibas y los pibes muchas veces ante esa situación lo que hacen es irse a dormir a la casa del proxeneta porque no tienen otro lugar a donde acudir. Otro aspecto preocupante que también traía Cristina es la tendencia en cómo se avanza en la tercerización y en la privatización de las políticas públicas. Esto lo vemos en relación, por ejemplo, a los centros integrales de la mujer, que es algo por lo que se peleó muchísimo y que en la ciudad de Buenos Aires ahora está surgiendo como consecuencia de toda la avanzada del Ni Una Menos y de las distintas organizaciones sociales que han venido luchando en relación a esto. Finalmente, cuando el gobierno de la ciudad, hoy a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, decide hacerlo, lo hace en forma privatizada, desligando las responsabilidades al mercado y a la sociedad civil que tendrían que ser del Estado. Y un dato no menor es que además nosotros que trabajamos en estas esferas estatales, sufrimos situaciones de precarización laboral constante, no tenemos muchas veces contratos con estabilidad laboral, son contratos que no nos permiten el acceso a derechos básicos como una licencia, como un aguinaldo, como una ART, como una obra social. Y por ejemplo, para estos centros integrales de la mujer, el otro día estábamos estudiando la presentación del presupuesto de estas organizaciones sociales que ahora van a estar conveniadas y que van a hacer la política privatizada para la atención en situaciones de violencia. Ya está presupuestado y muy merecido, pero es bastante complejo para quienes laboramos en el Estado, un presupuesto que para los sueldos destina más del doble de lo que ganamos nosotros dentro de la esfera estatal. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se cuenta con un solo refugio para víctimas de violencia que tiene solamente 50 camas, lo cual no alcanza para la magnitud que tiene hoy la problemática, y además esto se conjuga con una histórica falta de políticas de inclusión laboral, de políticas de vivienda y de distintas políticas públicas en general que impiden que las mujeres con sus hijos, con sus hijas, puedan realizar un proyecto de vida autónomo. Y entonces esto redunda muchas veces en que la decisión que se toma desde estos refugios o desde los hogares es volver a generar una revinculación de las mujeres con los hombres que las violentaron. Lo que estoy diciendo es completamente demostrable porque es lo que nos sucede todos los días en nuestra práctica cotidiana, y si bien va por encima de cualquier tipo de enunciado políticamente correcto, es lo que muchas veces como profesionales naturalizamos dentro de la institución donde estamos cuando no hay los recursos necesarios, en vez de disputarla y oponernos a este tipo de estrategias, o que cuando nos oponemos seamos perseguidos y se nos separe del lugar de trabajo compulsivamente, se nos mande a trabajar a otra institución o se nos deje sin empleo, situaciones que suceden lamentablemente en lo cotidiano. En contrapartida, por ejemplo, lo que sucede en el refugio para víctimas de violencia, la ciudad cuenta con un solo refugio para mujeres, niños y niñas víctimas de trata, así es el enunciado del lugar, pero también contempla otras situaciones de explotación sexual. Y este dispositivo la mayoría de las veces se encuentra casi vaciado o con 2 o 3 vacantes ocupadas, lo cual es completamente irreal con la magnitud de la problemática en la ciudad, lo que muestra que la política pública donde falla ahí es en la política de promoción, de protección de derechos, pero también en la persecución y en la criminalización de estos delitos vinculados a la explotación sexual.
Además, otro aspecto también bastante frecuente dentro de este tipo de refugios es que se carece con los materiales necesarios para poder llevar una vida de encierro y que, como decía antes, seguimos exigiendo como responsabilidades individuales que sean estas personas las que los puedan sostener con todo lo difícil que es. Me acuerdo una vez que estábamos laburando con un grupo de niños de entre 5 y 8 años, todos víctimas de una red de trata, y en el refugio no había un solo juego ni un solo material didáctico para poder sostener la situación de encierro, y se los adultizaba y pretendían que sostengan esa vida, cuando además hay que sobrellevar subjetivamente la impunidad y el descaro que conlleva que los que estén encerrados sean las personas que son víctimas y las personas que los abusan y los explotan sean las que estén caminando libremente por las calles. Entonces, de mínima, decirle a todos los representantes del Estado que cuando hablan del ni una menos es una hipocresía descarada, porque no existe un ni una menos con políticas públicas empobrecidas. Entendemos que este Estado es responsable de la protección y de promover acciones que generen la salida a las situaciones de violencia, y peleamos por ello. Sin embargo, al mismo tiempo se nos presenta la complejidad que es este mismo Estado el que legitima un sistema de relaciones de explotación y de opresión. Lo que proponemos es poder complejizar la mirada social, la mirada institucional, y seguir apuntando sobre todo a luchas más amplias. Cada situación, cada persona con la que trabajamos es una expresión individual de problemáticas sociales mucho más complejas, de problemáticas sociales estructurales, y hay algunas acciones que podemos realizar en concreto para pelear por esas problemáticas en una forma mucho más amplia. Cuento un ejemplo cortito. Nosotros trabajamos con un grupo de hermanos y hermanas que después se fue ampliando hacia un montón de pibes y pibas en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que eran víctimas de la misma red de explotación sexual. Nosotros sabíamos que enfrentábamos un juicio sumamente difícil, primero porque es histórico. En 12 años que yo trabajo en esta temática no hubo ninguna situación que haya llevado a la instancia del juicio, todas se caen en lo previo. Las chicas no contaban con querella porque el organismo de protección de derechos no pudo presentar a tiempo el pedido de ser querella. Llegaban obviamente en una condición de desigualdad en la que ya estaban previamente, pero sumamente reforzada en lo escenográfico, ¿no? Las chicas solas, los tipos cada uno con un abogado o con dos, una situación sumamente complicada. Nosotros hicimos un montón de trabajo, aunque no éramos los abogados querellantes, pero lo pudimos hacer con el juzgado tomando ciertas medidas de seguridad, que sea vaciado la sala donde iban a estar, que no haya nadie en los alrededores para que no tengan que sufrir la violencia y el hostigamiento previo a entrar a declarar, que haya un biombo para que las chicas no tengan que estar enfrentadas a sus proxenetas en el momento del juicio. Digo, todas estas cosas quizás parecen impensadas, o cuando uno dice, bueno, vamos a encarar esto, no, pero no nos van a escuchar. Bueno, intentémoslo, después vemos. Y no, ya lo tenemos de base. Y hay un montón de cosas que se han podido lograr a lo largo de estos años, y sé que no somos el único equipo que tiene esas ganas de cambiarlo todo y de que las cosas no sean de la manera evidente en que se desarrollan. Ese juicio finalmente, después de haber articulado con la Secretaría de Género de la organización gremial de la que participo, con un montón de organizaciones sociales, organizaciones feministas, organizaciones que están vinculadas directamente con estas temáticas, mujeres que son sometidas a situaciones de prostitución, incluso las mujeres que lo identifican como trabajo sexual, que como en niñez y adolescencia no lo toman como tal, también acompañan este proceso. Eso derivó en que haya una condena ejemplar. Es un caso histórico donde los proxenetas tuvieron una condena de entre 21 y 23 años. Entonces, a esto me refiero cuando digo no tomar la situación individual que llega solamente, porque hoy esos tipos encerrados no solo no van a abusar más de las chicas con las que trabajábamos, sino que no van a abusar de un montón de otras pibas, de un montón de otras pibes, y por lo menos marcamos algo en la historia. Sabemos que se puede pelear por algo mucho más amplio. Es importante que podamos colectivizar nuestras vivencias, pero también es importante que podamos organizarnos y colectivizar la lucha. Es importante también que entendamos que las situaciones de violencia están en todas partes y a toda hora, en los lugares más inesperados
superados, que no solo tengamos estos posicionamientos que fui compartiendo hacia las personas con quienes trabajamos, sino también en lo cotidiano, todos los días, entre nosotros, entre nosotras, que nos escuchemos, que no hagamos que una compañera cuando está intentando con mucho atravesamiento, como le pasa también a la población con la que trabajamos estas situaciones, atravesados por sentimientos de profunda culpa, de vergüenza, los miedos que se atraviesan. Es sumamente difícil relatar las situaciones de violencia cuando una las atraviesa, y no esperemos, compañeros, compañeras, muchas veces cuando vemos a una compañera que llega mal y que intenta contarnos algo, que tenga una marca, que tenga un golpe, que tenga algo visible para que nosotros podamos accionar. Hay un montón de violencias vinculadas, por ejemplo, a las manipulaciones o a sentimientos de denigración y cosas que van erosionando nuestra subjetividad de lo cotidiano, que son sumamente difíciles de explicar, y más cuando además se conoce a la persona con la que estamos y esta persona es reconocida, avalada y querida por nuestros compañeros y nuestras compañeras. Es un llamado a que no solo lo veamos en relación a nuestro posicionamiento ético, político, profesional, sino también a un posicionamiento ético, político en general para todas nuestras áreas de vida en las cuales nos desarrollamos, que podamos seguir peleando para romper el silenciamiento y el aislamiento. Estas situaciones no se dan solamente porque existe una justicia patriarcal o porque hay una impunidad o porque hay corrupción policial. Estas situaciones también siguen siendo hoy vigentes porque muchas veces nosotros, por distintos motivos, puede ser por impotencia o ignorancia, pero lo cierto es que miramos para otro lado y que no nos hacemos cargo, que son cuestiones que nos atraviesan como sociedad y de una manera sumamente profunda. Se hace necesario que podamos seguir haciendo públicas estas problemáticas sociales, que dejemos de pensarlo como un ámbito privado, que no exista más el no te metas, que nos metamos y que colectivizamos y que hagamos algo con ello. Es importante que podamos promover y hacer crecer espacios de encuentro que nos permitan fortalecernos y que nos permitan seguir luchando contra las relaciones sociales de opresión y explotación. Y esto podemos hacerlo en distintos ámbitos, ya sea en sindicatos, en universidades, y también los consejos y colegios profesionales son un espacio donde podemos desarrollar este tipo de prácticas. Nosotros, desde la lista roja, que es la que conduce el Consejo Profesional de Trabajo Social desde hace 2 mandatos, tenemos la lógica de la perspectiva antipatriarcal como una de nuestras orientaciones principales, y desde ahí es que hemos construido diferentes acciones. El espacio de niños que hoy celebramos que se esté desarrollando es una de las primeras cosas que realizamos para que las compañeras, sobre todo siendo una profesión feminizada y las mujeres... Gracias. Como decía antes, hay una división sexual del trabajo y recae sobre nosotras, las compañeras, ser las que estamos más a cargo de las tareas del hogar, y entendemos que no puede ser un impedimento esa tarea que desarrollamos invisibilizada la que nos impida acceder a espacios de formación. También formamos como consejo parte de las redes, de Red Profesional por el Derecho a Decidir. La campaña nacional contra las violencias tiene como sede de reunión el Consejo Profesional, que el Consejo sea un espacio abierto, que sea un espacio donde realmente puede ser un núcleo de organización para todos aquellos y aquellas que estamos dispuestos a luchar contra el patriarcado. Realizamos distintas formaciones también al respecto, y esto es acompañado con un proceso de lucha también en las calles, porque es importante que sigamos haciéndolo visible y que se vea que somos cada vez más. Por eso salimos cada 8 de marzo, por eso estamos en el Ni Una Menos, por eso estamos en el paro de mujeres, entre otras acciones que impulsamos del Consejo Profesional. En los últimos años, como producto de la lucha incansable de todo el movimiento feminista, se han ido logrando muchísimos avances. Tenemos muchas leyes nuevas y hasta incluso se han generado políticas públicas que muchas veces son de cotillón y no tienen después un sustento ni en la cantidad de personas que trabajan ni en los recursos necesarios, pero están ahí. Desde ahí es que podemos seguir disputando para que tengan otro contenido. Nosotros sabemos claramente que esto no alcanza. Sabemos que es claro que la organización para un sistema de desigualdades que hoy tenemos impuesto no va a ser sin costos. Entonces tenemos que hacer fuerza y colectivizar y ser cada vez más, porque en la medida en que el movimiento feminista avanza y se fortalece, como lo demostró por ejemplo la enorme participación que hubo en los 12 últimos encuentros de mujeres o la convocatoria que hubo a los paros de mujeres, también avanza la represión y avanza la embestida contra esos procesos de organización, que además en esta coyuntura actual se recrudece, un poco como lo traía Manuel esta mañana,
porque lo que se hace es una construcción del sentido común de un otro o un otra demonizado o demonizada a quien hay que perseguir, atacar, criminalizar, así como se está haciendo ahora con los migrantes, así como está resurgiendo otra vez la categoría de pibe chorro, así como quieren hacer con nosotras las feministas, donde quieren hacernos creer que es más importante que una pared o un patrullero esté pintado, que la muerte de una piba, que la muerte de una compañera. Bueno, para ir terminando, es importante entonces que esta pelea la tomemos como algo urgente, que no lo demoremos más, porque urge que seamos más, urge que estemos en unidad para combatir las relaciones patriarcales, urge que ustedes, compañeros varones, hagan un proceso de problematización y se despojen de sus privilegios y se pongan con nosotras al lado a luchar codo a codo. Hay datos escalofriantes, hoy decía Manuel, un femicidio cada 18 horas, 28 femicidios en 25 días del mes de abril. Todos los días nos matan, nos maltratan, nos abusan. Por todas las mujeres, por todos los pibes y las pibas que desaparecen para ser prostituidos y prostituidas, por todas las mujeres que se mueren todos los días porque no pueden acceder a realizarse un aborto en forma segura, legal y gratuita y tienen que hacerlo en forma clandestina.